Ok, buen día. Les venimos a presentar nuestro proyecto, el cual está conformado por Felipe Huertas y mi persona, Brian Durán. ¿Listo? En el caso de nosotros, el proyecto que nos correspondió fue el software educativo para método de programación no lineal. ¿Listo? Ok, entonces comenzamos aquí a revisar el tema del informe técnico. Y a ver, en cuanto a introducción, pues presentamos un software técnico diseñado para enseñar y demostrar cuatro métodos de programación no lineal. ¿Por qué escogimos cuatro métodos? Primero porque vimos que estos eran los más sencillos de implementar y los más fáciles para que una persona externa pues consulte la herramienta y lo entienda. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un poco de las temáticas y por encima en cuanto a la programación no lineal. ¿Listo? Dice que es una rama de la optimización matemática que se enfoca en la resolución de problemas donde la función objetivo o las restricciones o ambas son no lineales. Bueno, cuando estábamos en programación lineal, pues teníamos funciones que eran lineales. Aquí pueden ser o pueden que no, ¿vale? Es lo que nos dice la definición. Algunas características así como generales de todas es que pues tenemos la función objetivo que pues puede ser no lineal, las restricciones no lineales, la multimodalidad, esto dice que puede tener múltiples soluciones óptimas, lo que significa que la función objetivo puede tener varios puntos donde alcanza un máximo o un mínimo local. ¿Listo? Curvatura y convexidad dice que la naturaleza de las funciones involucradas pueden ser convexa o no convexa. En problemas convexos, cualquier mínimo local es también un mínimo global, lo que significa la resolución. En problemas no convexos, encontrar el mínimo global es mucho más desafiante. ¿Listo? Aquí una rápida vista de algunos de los métodos más importantes de la programación no lineal, que es el método del gradiente, que este lo vamos a ver dentro del desarrollo. El método de la programación cuadrática, que este también lo vamos a ver dentro del desarrollo, más adelante lo veremos a fondo. Método de puntos interiores, que dentro tiene el método de barrera, y los algoritmos evolutivos, que pues, son los algoritmos genéticos y el algoritmo de enjambre. ¿Listo? Ok, ahora vamos a pasar ya a la sección experimental, donde les voy a explicar cómo llegamos al desarrollo pues de la aplicación, ¿vale? Entonces, primero pues tenemos el diagrama de flujo que pues nos genera un mensaje de bienvenida que dice pues bienvenido a este software y nos pide que seleccionemos los métodos de programación lineal que está dentro del proyecto. Entonces, dependiendo de cada eh, método que nosotros elijamos, nos va a salir eh, una interfaz diferente que ya lo vamos a ver más a detalle más adelante. ¿Listo? Pues cada uno nos pide unas variables que son las funciones objetivo y las restricciones para cada método. Él construye el modelo matemático, hace el cálculo y muestra por último los resultados. ¿Listo? El diagrama de entrada y salida es muy sencillo, solamente recibe pues, la función objetivo y sus restricciones para cada método y genera su solución óptima. Sencillo. ¿Listo? Bueno, ya pasando al tema pues, de codificación, de desarrollo. Entonces tenemos estas librerías. La librería re, que es para extraer los números de una cadena de caracteres. SymPy, que es una librería de Python para matemáticas simbólicas. LCPy se utiliza para la computación científica y técnica. Y NumPy, que esta es para temas de matrices, ¿vale? Esto vamos a continuar. Y acá tenemos la primera función importante dentro del desarrollo. Entonces esta nos habla un poco de lo que es el algoritmo de búsqueda directa. Bueno, seleccionamos pues cuatro funciones, por así decirlo, que son como lo más fundamental dentro de nuestro código. Que son pues el algoritmo de búsqueda directa, que es el que estamos viendo en pantalla. El algoritmo del método del gradiente, que es este de acá. El algoritmo de método cuadrática, también este de acá. Y el algoritmo del método de Lagrange,
Ya más adelante vamos a ver más a detalle cuando miremos el software, ¿listo? Bueno, aquí tenemos pues cada una de las interfaces para el método de sección dorada, que es el mismo de búsqueda. Acá tenemos el ejemplo y el resultado. Para Lagrange también tenemos lo mismo, en su ejemplo también. Y el resultado para el método del gradiente, la interfaz, el ejemplo, el resultado. Y por último el de la cuadrática, la interfaz, el ejemplo y el resultado. ¿Listo? Y como conclusiones. El software educativo desarrollado proporciona una herramienta efectiva para la enseñanza de la programación no lineal. Pues como ya había dicho antes, estos eran los más sencillos de implementar y pues asimismo de enseñarle a la persona. Combinando teoría y práctica de manera interactiva, los usuarios pueden experimentar con diferentes métodos y obtener una comprensión profunda de los principios y aplicaciones de la programación no lineal. Y por último, como podemos ver en pantalla, tenemos las referencias. Fueron sacados de libros, todo lo que hemos hablado. Y ya podemos continuar con la parte del desarrollo, con la parte fuerte, que es la parte del proyecto, que ya lo explicará mi compañero Felipe. ¿Listo? Aquí ahora es mi turno de mostrar la parte del código. Entonces, el código se resume básicamente en el proyecto está hecho en Django usando el framework de... Ya está, acá está el mejor. Utilizando Python, utilizando el framework de Django. Django está hecho para hacer páginas web. Ya lo usaban IS1, IS2 y esto. Entonces, ¿en qué se resume? Aquí en los HTMLs tenemos como tal donde que la persona va a ver. Por ejemplo, abro el de selección dorada. Y aquí la persona va a ver bueno, va a haber una breve descripción. Ahorita pasamos a esto y vemos. Entonces se le va a enviar un formulario al back que lo va a recibir aquí en el views.py, donde van a estar, pues están todas las librerías, están llamadas cosas. em, y acá están las funciones que hacen la magia de hacer los códigos. En total tenemos los 8, o sea, los 8 y los 7 no lineales explicados por el compañero Nicolás y el compañero William. Y tenemos el de Lagrange explicado por Brian y yo. Entonces aquí está, por ejemplo, multiplicadores, es el de Lagrange, el que explicamos nosotros. Y entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es posible de que acá la persona digite literalmente esto y cómo se le va a dar un resultado a la persona? Lo que funciona es que por la parte, pues en el back, tenemos de que el back va a recibir esto, literalmente, y va a extraer lo que necesita, o sea, todo, pero lo va a clasificar. Entonces, por ejemplo, va a extraer los números, va a extraer de esto, va a extraer los números y va a extraer el hecho de las letras para generar las funciones dependiendo de las restricciones, porque por ejemplo hay métodos en los que recibe x1, x2, x3, x4 o recibe x, y, z y así sucesivamente. Por ejemplo en el de Lagrange que recibe x, y, z y todas las restricciones que pueda querer. Así, si le damos al botón de añadir campos en todos los métodos, se va a generar más campo para meter más restricciones, más intervalos, dependiendo del método, porque pues no todos los métodos hacen lo mismo. Entonces, por ejemplo, en este método se mete en el intervalo y se meten las funciones. Este es un ejercicio explicado por nuestros compañeros y al momento de enviarlo nos da aquí el resultado, el valor óptimo y en qué posición. Por ejemplo, para el método este que es el de sección dorada, o sea, es el método de búsqueda directa. Entonces, ¿cómo funciona el código? Pues acá en los métodos, acá hay algunos, no están todos, o sea, porque al final ya en como solamente esto es de pruebas, al final ya solamente estaba cambiando el archivo pruebas y ya ahí se quedan los últimos métodos. O sea, sí, va rotándolos. Pero, por ejemplo, pero en el views, acá es donde está lo importante, están todos los códigos los de las cosas. Y esto es lo que hace la magia, de que acá hay funciones que convierten, por ejemplo, esta función recibe todo lo que se envía desde el front al back
y acá crea las funciones lambda, que es lo que recibe las funciones de, por ejemplo, búsqueda para hacer lo que se necesita. Hay algunas funciones que están combinadas con otras para optimizar tiempos, ya que pues, estamos viendo optimización porque pues un código en Python pesa mucho. Hay, por ejemplo, esta función que se llama creación, que es para crear if a partir de las funciones que ya se están creando. O sea, por ejemplo, esto de condición y esto del resultado es la condición es el intervalo que vimos y el resultado es la función que se está escribiendo. En el caso de sección dorada. En otro caso, por ejemplo, el de cuadrática, se escribe la función y ya, y es él solo lo tiene que responder. Entonces, muchos utilizan código de otros métodos, entonces por eso se optimiza un poco. Y después de todo hacer las cosas, por ejemplo acá se está utilizando la librería re para extraer las letras, por ejemplo el A, X, Y y la Z, y después eso se está convirtiendo en un lambda para después enviarlo y a extraerlo y hacer sus cosas. Y después al final se están enviando los resultados. O sea, aquí se está enviando el formulario y aquí se están enviando los resultados y las soluciones al front. O sea, acá, por ejemplo, a multiplicadores. Acá se están recibiendo y acá es lo que se le está mostrando al usuario. Entonces voy a hacer un breve repaso. Por ejemplo, el de multiplicadores de Lagrange. Voy a utilizar unos que ya tenía. Entonces, esta función objetivo y esta restricción fueron explicados en el ejercicio en clase por nosotros. Y aquí nos devuelve el valor de y, el valor de x para este ejercicio y puede uno incluirle todas las restricciones que quiera. Entonces, por eso no hay problema. En el método de gradiente, acá hay un ejemplo, porque pues mucha gente no sabe cómo funciona. Entonces hay un ejemplo que nosotros tenemos del valor que se le puede, o sea, una función cualquiera que se le puede ingresar. Entonces en nuestro caso está esta que fue explicada por los compañeros durante la clase y enviamos y acá nos devuelve el resultado de la función. Y para terminar, por ejemplo, el de la cuadrática, acá recibe algo en la función objetivo que recibe esta función y recibe esta restricción. Esto obviamente suministrado por nuestros compañeros durante la clase y acá nos devuelve el valor óptimo esperado utilizando el método de programación cuadrática. Y ya, este sería nuestro proyecto.